Bueno, buenas tardes. En primer lugar, disculpad el retraso en iniciar la sesión. Sabéis que llevamos ya varios días y se va acumulando el cansancio y vamos yendo un poco más tarde a la hora de comer. Como sabéis, las sesiones se dividen en los cursos que estáis dando por la mañana y estas sesiones conjuntas de tarde, que siempre están organizadas con dos experiencias, que son las que con las que contaremos en primer lugar, y una conferencia magistral. En este caso, con la primera experiencia se centra en la nave Boticher de Villaverde y contamos con Fernando Herrero Aceves, director general de Innovación y Producción de la ciudad del Ayuntamiento de Madrid. Fernando es compañero, profesor de la UPM, ingeniero por la Escuela Superior de Arquitectos Industriales y, si no me equivoco, es en la que da clase de Ingeniería Energética. Ha estado trabajando en diversos proyectos e iniciativas vinculadas a la innovación y en el marco de la ocupación de en distintos cargos públicos. Sin más, si os parece, empezamos con su ponencia, con su conferencia y empezamos la sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Me han dicho que cuente una historia de una zona de la ciudad, de un edificio, que representa un poco cómo ha evolucionado en general la ciudad en esta última parte del siglo XX y los comienzos de nuestro siglo, y que si lo miramos con mucha perspectiva, pues veremos cómo hemos cambiado todos y cómo han cambiado los tiempos. Estamos pues en una época muy convulsa en España. Fijaos, esta foto, no sé si es del 35, posiblemente sea de justo después de la guerra, pero es una época en la que España está pasando, además de los conflictos a los que somos aficionados, está pasando de la época agrícola a la época industrial. Es una transición que otros países hicieron casi un siglo antes. Nosotros nos retrasamos un poco en los temas de la revolución industrial, pero a principios del siglo XX lo cogimos con ganas. Al fondo se ve la construcción de lo que se llamaría la nave Boticher, que va a ser la protagonista de la presentación. Esto está ubicado en el distrito de Villaverde y por aquellos tiempos eso era una cosa alejada de Madrid. Hoy en día está totalmente inmerso en la ciudad. Bueno, ya después de la guerra, estamos en los años 40, la nave se finaliza y se convierte, junto con todo su entorno, en una de las zonas de más actividad de la ciudad. Es la zona industrial, todo lo que era la zona de Villaverde, y es una zona que en aquellos tiempos, esa actividad industrial implicaba riqueza, generación de conocimiento y crecimiento. Un enorme crecimiento demográfico alrededor de todos estos polígonos industriales y, por supuesto, un importante crecimiento económico. La nave pasó por distintas etapas: fabricación de material pesado, fabricación de motores y, en la última etapa, fabricación de ascensores. No solo se generaba riqueza económica, eso implicaba que apareció un nuevo tipo de ciudadano que prácticamente no había en el siglo pasado, que eran profesionales cualificados para manejar las máquinas que la industria requería. De hecho, es la industria la que, al exigir esa cualificación, genera una clase media, porque esos profesionales cualificados se les garantiza una constancia en su trabajo, se les garantiza que no hay una competencia salvaje en donde se va a precio del trabajador. Por supuesto, dentro del mismo edificio empezaba a haber incluso lo que ahora llamamos innovación. Había que investigar sobre nuevos procesos, sobre nuevos productos, y todo ello se desarrollaba en esa nave. Bueno, todo lo que sube baja, y en los años 60 y los años 70 fue la gran época del edificio,
hasta que la reconversión industrial, que fue bueno, pues, producto también de sus tiempos, empezó a provocar el cierre y la quiebra de los distintos edificios. Toda esa zona tan interesante de la ciudad se convirtió pues en una zona en donde cayó la actividad económica y todos los trabajadores que vivían alrededor de esos polígonos industriales, y en especial la nave Boe-Teacher, pues se quedaron muchos sin empleo. La propia nave, como veis en esta foto, pues se convirtió en una película, una distopía. Bueno, no, el ayuntamiento planteó qué hacer con ella, porque, bueno, pues aparte de las cosas estéticas, que no hay que negar el valor atractivo, pues se planteó que había que hacer algo con ese edificio. El primer planteamiento era demolerlo y que, bueno, pues se fabricaran, se construyeran pisos o cualquier otra cosa, pero a alguien se le ocurrió, surgió por ahí que era de algún arquitecto renombrado, se le atribuyó al principio a Torroja, Eduardo Torroja. Bueno, no son arquitectos, son ingenieros de caminos, una familia, luego se ha dedicado a la música, pero es una familia que siempre ha estado dedicada a la obra civil. Finalmente se descubrió que no era de él, era de un discípulo de otra persona, pero no estaba exento de un valor arquitectónico que salvó al edificio, y se decidió, a pesar de que eso iba a ser más costoso, rehabilitar el edificio. Bueno, pues vamos a rehabilitarlo, así que se empezaron a buscar ideas. Y bueno, pues como ya sabéis, en cualquier concurso de ideas aparece todo tipo de planteamientos, de lo más variado, y finalmente se decidió pues hacer una reconversión, se optó por uno de los planteamientos y se pasó de esta situación a lo que tenemos ahora, que mantiene esa estética industrial, esa estética, bueno, pues tan singular, y que ahora parece que está de moda. Hay muchos edificios que se rehabilitan y que, bueno, pues se le otorga de mucho valor. Bueno, pues ya tenemos un edificio, y ahora ¿qué hacemos con él? Pues la verdad es que no lo he contado, pero desde que se empezó a plantear que eso se lo iba a quedar el ayuntamiento, y en concreto estamos hablando de justo cuando aterrizamos en el siglo XXI, y está muy de moda los temas de la innovación, los temas del emprendimiento, los temas de la ciencia, la tecnología. Ya nadie duda de que eso es algo muy importante, y entonces la administración, en particular el Ayuntamiento de Madrid, decide que bueno, tiene que hacer una apuesta fuerte por la innovación, y decide que este edificio, que en su época fue bueno, pues uno de los estandartes de la innovación industrial de la ciudad, pues tratar de reconvertirlo, a pesar de que no estaba ni en la zona más glamurosa de la ciudad, ni estaba en la mejor situación, pues tratar de convertirlo en un centro de innovación. Y nos pusimos manos a la obra. Ya digo que se empezaron las obras, y esto fue toda una odisea. Hacer un edificio nuevo no está exento de complicaciones, pero una rehabilitación siempre es un pozo de sorpresas. Bueno, pues poco a poco, aquí tenemos unas fotos, cómo va evolucionando. Fijaos que estamos hablando de una época en donde ni siquiera existían drones. Esto nos venía un señor con una furgoneta, desplegaba un globo aerostático, lo subía ahí arriba, y a ojo un poco disparaba unas cuantas fotos, y salían cosas, pues bueno, de lo más peregrina. Como toda la administración fue tan lento, que al final dio tiempo. Esta última foto ya está hecha con un dron. Bueno, pues lo que costó el dron, pues debía de ser, yo qué sé, el café a lo que nos cobraba el de la furgoneta que venía, que era un dineral. O sea, una cosa tremenda. Bueno, pues como comentaba, esta es la parte más física, más ingenieril, pero que daba una actividad muy importante, y es: ¿qué hacemos aquí dentro? Tenemos 15.000 metros cuadrados, un espacio de lo más variado, y entonces no es trivial el plantear cómo lo enfocamos. Pues eso se pensó de muchas maneras. Se hizo un estudio de todos los centros similares que había, por lo menos conocidos por todo el mundo. Se planteó la opción de museo, se planteó la opción de algún campus universitario
vinculado a alguna universidad, que en Madrid tenemos muchísimas. Se planteó un centro para startups y emprendimiento, se plantearon talleres, miles de cosas. El resultado final, sin duda, todo ese trabajo de pensamiento, de estudio previo, de distinta planificación, fue muy, muy útil, pero el resultado final surgió como una evolución natural. Arrancar el proyecto y ver lo que demandaba los ciudadanos, lo que demandaba la ciudad y cómo iba evolucionando. Y eso, a día de hoy, que ya lleva unos años funcionando, ha sido sin duda la mejor estrategia. Hoy en día, el edificio, aunque parece muy grande, no es tanto, porque la nave central se ha mantenido sin tabicar, sin hacer separaciones, y eso es algo muy poco práctico para el día a día, pero espectacular para los grandes eventos que suele acoger la nave. Ahora quedaba un trabajo muy difícil, y es que, como nos decían en el ayuntamiento, si es que nadie se ha bajado nunca en el metro de Villaverde Bajo Cruce. Efectivamente, había mucha gente que ni siquiera sabía dónde estaba esa boca de metro. Y una de la importancia de la nave era que, que encauzaba parte de la actividad de la ciudad, una pequeña parte, la ciudad es muy grande, hacia una zona donde normalmente no iba nadie. Ahí había unos cuantos polígonos industriales, ahora tampoco con mucha actividad, y sobre todo había una zona de viviendas, y viviendas que, bueno, que desde la época de la reconversión industrial, bueno, pues habían sufrido el paro, pues como muchos otros distritos de la ciudad, ¿no? Pero este quizá especialmente era importante. El hecho de que por lo menos cada semana, eso es lo que estamos intentando y ya se ha alcanzado más o menos ese ritmo, haya un evento importante en esa nave principal, como aparece aquí, y el hecho de que diariamente hayamos conseguido que en las aulas anexas haya distintos tipos de eventos. Fuimos nosotros los que proactivamente buscábamos a asociaciones tecnológicas, asociaciones de programadores, asociaciones de diseñadores web, a una asociación muy famosa de programadores de apps. Bueno, pues todo este tipo de asociaciones que van circulando por la ciudad consiste en ir a buscarles, ofrecerles el espacio, ayudarles incluso a arrancar, a montar sus eventos, que pueden empezar en pequeñas reuniones de unos cuantos programadores a la salida del trabajo, hasta acabar en grandes eventos como los que aparecen aquí en la foto, ¿no? Otro valor importante que creo que fue un acierto fue mantener esa estética singular. El hecho de hacer el edificio, de que fuera el edificio una remodelación de un edificio que ya existía y de que se le mantuviera esa estética un poco peculiar y diferenciada, permitió atraer actividades incluso internacionales que venían no solo por el espacio, no solo por las facilidades que por supuesto daba el ayuntamiento, sino también porque la gente que tiene experiencia en este tipo de eventos sabe que el ser humano al final no se fija solamente en el contenido, sino también en el continente de las cosas. Y por eso de ahí la importancia de los diseñadores. Y se quedan pues con la estética, con el entorno, con esas cosas que le hacen recordar un poco ciertos momentos de su vida, ¿no? Y a nosotros es lo que nos interesa, que luego se hable de la nave y se vincule a la innovación, a la tecnología, al emprendimiento. Y ha sido un poco lo que, bueno, pues lo que yo creo que se está consiguiendo, ¿no? Todavía queda mucho recorrido. Es un espacio que, aunque las obras, las fotos son de principios de siglo, en 2000, creo que fue 2009 o 2010 cuando se arrancaron las obras, fijaos cuánto tiempo, se inauguró en 2015, pero empezó realmente su actividad prácticamente en 2017. Tiene un par de años, 3 escasos. Y lo que cada vez se ve más claro, lo que empezó siendo, bueno, pues una cosa con mucha incertidumbre, sobre todo por la ubicación, está en Villaverde, al lado del metro de Villaverde Bajo, ahora se está convirtiendo en un referente donde, siendo consciente que para actividades pequeñas, breves, encuentros de 1 o 2 horas, la gente es
no se puede competir con los espacios que hay en el centro de la ciudad, porque la gente se desplaza con más rapidez. Todos aquellos eventos que son de un día entero o incluso de medio día, nos hemos dado cuenta que la gente no tiene ningún inconveniente en coger el metro y tardar 15 o 20 minutos en llegar a un espacio donde va a estar mucho más a gusto, ¿no? Incluso Ecotec, que es esa famosa fundación que ahora está dedicándose mucho a difundir la innovación, ha hecho ya dos imperdibles, dos eventos de difusión de la innovación en España, en el edificio. Y bueno, pues el South Summit, que es otro de los grandes eventos. Además de esto, también cabe mencionar que parte del edificio se utiliza para acelerar startups que se seleccionan un poco entre las más relevantes, las más tecnológicas, las que tienen más potencial de crecimiento, y con personal especializado se busca, bueno, pues que se consiga durante unos meses hasta un año de aceleración poder hacer que esas startups que estén en Madrid, evitar ese famoso deseo de, cuando arranco una startup con mucho potencial, irme a Silicon Valley, y tratar de que no se quieran ir, se queden en la ciudad, y que si se convierten en empresas con mucho potencial, sea porque están en la ciudad de Madrid, ¿no? Eso además tendría un efecto atractor muy importante, y no cabe duda de que ahora todo el mundo tiene en boca el concepto de globalización, pero también es verdad que por muy globalizados que estén las empresas, al final las empresas son personas y esas personas están en un sitio físico. Y si puede ser en la ciudad de Madrid y creando valor, pues muchísimo mejor. Y eso es un poco lo que quería contar, simplemente. Algunas fotos para que veáis lo bonita que es, incluso por la noche. Y bueno, pues este es el deseo que tenemos todos, ¿no?, de despegar y ir muy lejos. Y nada más, muchísimas gracias. Vamos a invertir un poco el orden de las presentaciones y de las conferencias tal y como las hemos estado haciendo, porque dos de nuestros ponentes van a tenerse que ir antes. Entonces, como tenemos un poco de margen, abrimos, si os parece, un brevísimo turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta relativa a la intervención. ¿Alguien se anima? ¿Sí? Yo quería preguntar si hay algún tipo de estudio sobre la influencia que ha tenido la apertura de la nave en Villaverde, que vamos, que es un barrio degradado por toda la desindustrialización, y si realmente ha habido una mejora real para los vecinos que viven allí en cuanto a actividad. Ese es uno de los objetivos principales, eso no cabe duda. El estudio evidentemente no se ha hecho ahora, como digo, la nave tiene 3 años escasos de actividad, y sería un poco iluso, ¿no?, el plantear que en esos años ya ha tenido repercusión urbana. Sí que es verdad que en torno a la nave ya se han abierto bares un poco más, bueno, pues un poco más cuidados que los que había. Ya sabéis que son los comerciantes y al final los empresarios los primeros que se dan cuenta un poco del potencial de cambio que puede haber en la zona, pero todavía no creo que haya tenido ningún impacto. Yo soy un convencido de que, aunque solo sea por el hecho de conseguir que todos los días un centenar de personas, y puntualmente algún día a la semana algún millar de personas que vienen de otras partes de Madrid y se acercan a la nave y salen del metro de Villaverde bajo cruce y recorren los 5 minutos andando, y es gente que son apasionados de la innovación, son apasionados de la tecnología. Yo creo que los jóvenes del entorno empiezan a ver que no solo es normal ver a un chico con un spray en la mano, sino que también es normal ver a un chico con un portátil en la mano.
y estoy absolutamente convencido de que eso es lo que más puede trascender entre los niños y los jóvenes de un barrio. Porque, porque lo que sí que está más que demostrado es que aprenden únicamente por imitación. Si ellos ven que lo normal es tener un portátil debajo del brazo, o un pequeño robot, o cualquier otro gadget, les parecerá interesante, les parecerá atractivo. De hecho, ahí hacemos actividades también para niños. Pero a día de hoy, pues llevamos 3 años y sería un poco iluso plantear que podía haber un impacto. Yo tenía una pregunta un poco, la has empezado a responder ahora también, con lo de los niños. Era un poco al hilo de lo que preguntaba el compañero anteriormente. Es si tenéis planteado, o sea, que parte de las actividades o de la influencia que puede tener en el barrio no solo va vinculado a la presencia, al paso de la gente o a la llegada de nueva gente, sino a las actividades abiertas, ¿no?, a los propios vecinos y vecinas y a la capacidad o la posibilidad de realizar, o sea, de trabajar dentro de la nave o de realizar distintas acciones dentro de la nave. Entonces, mi pregunta iba un poco en esa línea, de si están previstas, por lo que has dicho ahora no se han desarrollado mucho hasta el momento, pero si está prevista una mayor interacción con el barrio en el sentido de eso, pues cualquier tipo de programación en el marco del barrio y de sus demandas, de las demandas ciudadanas, y también de la posibilidad de utilizar ese espacio en un contexto como el de Villaverde, que también tiene necesidades a la hora de equipamientos, espacios, etcétera. Bueno, ese es un debate muy grande. Nosotros queremos que no se disperse mucho el foco de el objetivo o el fin de esta nave, que es el fomento de la innovación, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, y fijaos, esas 4 palabras abarcan un abanico enorme de posibilidades. Con el distrito tenemos no solo muy buena relación, sino que les necesitamos para que ellos pongan en conocimiento al distrito, sobre todo a los colegios y en general a todas las personas del entorno, que hay un espacio abierto a ellos. El espacio es abierto siempre, casi todas las actividades, excepto algunos grandes eventos donde son con entrada, etcétera. En general, todas las actividades, cuando nosotros cedemos la nave para una actividad, porque la mayoría no las hacemos nosotros, sería imposible, lo cedemos a condición de que la actividad sea abierta al público. No tenemos pensado diversificar la actividad de la nave, es un espacio muy atractivo, a cualquier otra necesidad del distrito, que seguro que las habría. Simplemente porque vamos a plantear, o por lo menos yo soy de la idea de plantear, que siendo bastante abierto en ese concepto de innovación, emprendimiento, ciencia, tecnología, no queremos perder ese foco. Un poco, pues porque yo lo que he visto es que suele tener mucho éxito cuando se vincula un espacio a un concepto. Todo el mundo tiene muy claro lo que hay en Matadero. Es arte y cultura. Es muy difícil, nadie va a ir a Matadero a comprar unos zapatos. Eso no es un centro comercial. Todo el mundo tiene muy claro lo que es el Santiago Bernabéu, un sitio de deportes y de fútbol. Una vez que se afianza ese concepto, luego tú en el Santiago Bernabéu puedes hacer un concierto de Julio Iglesias que sigue pensando la gente que eso es un estadio de fútbol, ¿no? Pero hasta que consigues que la gente vincule el espacio a un concepto, creo que es importante enfocarse en esa idea. Si no, sería un espacio multiusos, que sería otra opción. Entraban las de innovación también, en lo que te comentaba, ¿eh? Van primero por aquí Sergio primero y luego te paso a Isabel. A mí me gustaría saber si se está trabajando con las empresas del polígono de Villaverde, por ejemplo, que están enfrente, o de Leganés, Getafe, que están próximos, para intentar que la labor del centro vaya más allá de espacio, ¿no?, de eventos o de reuniones, y pueda generar valor añadido y industria en el barrio, ¿no?, y se recupere un poco esa vocación industrial que tiene Villaverde y toda esa zona. No sé si me voy a acordar, pero bueno, intentaré.
Hola, a mí solo es una precisión que me ha asustado un poquito esto que dijeras la innovación como enfrentando al barrio. Eso, ¿sabes? O sea, lo has abierto, pero diciendo no se abre al barrio porque es un foco de innovación. Y yo creo que no está, no es algo contradictorio, porque es como negar la posibilidad que tiene Villaverde y su gente como, no sé, ellos son agentes de cambio y de innovación. No me explico, Bueno, perdona que te interrumpa, no me he explicado bien. vale, vale. No me cierro al barrio. De hecho, son los que más nos traen público. Con la concejala del distrito es con quien más tenemos actividad. No. El tema es que, por supuesto, cuando tú tienes un espacio municipal, puedes plantear que tenga una especialización territorial o una especialización funcional. Es decir, este edificio me especializo en que sea una cosa intensiva en el distrito, que sirva para el distrito, con cualquier temática, y entonces me especializo en el territorio, en especialización territorial, geográfica. Tienes otro planteamiento que es una especialización funcional. Es decir, no, yo no me voy a especializar en distrito, yo soy de todo Madrid, o incluso nuestro planteamiento es de toda España y mucho más allá, pero me especializo en la función, en la funcionalidad. Esto va a dedicarse a fomentar la ciencia, la tecnología o la innovación. Por supuesto son complementarias, pero lo que insisto es que hay que tener bien claro tu foco y tu objetivo. ¿Y tú qué eres? Pues yo soy un centro donde quiero que se me relacione con la ciencia, la tecnología, con la innovación. ¿Eso quiere decir que te cierras al barrio? Ni mucho menos. Yo estoy abierto, pero me abro a todo Madrid. No pongo una preferencia especial en el distrito por ser del distrito. Sin duda, el distrito de Villaverde ha salido, y esperamos que salga tremendamente beneficiado. Yo jamás olvidaré una frase. Yo aterricé en el ayuntamiento un poco con esta obra como bueno, pues el proyecto principal, y recuerdo que el primer día yo le dije a mi jefe: hombre, pero en Villaverde, ¿y por qué no lo ponemos en otro sitio donde vaya a haber más actividad? Me dijo: Fernando, si este espacio lo tuviera en Cuzco, no te necesitaba. Y tenía toda la razón. En el centro de Madrid funcionaría solo. En el distrito de Villaverde, si tú quieres que haya un centro con una temática de ciencia y de innovación que a priori no está muy vinculado con esa zona de la ciudad, pues sí que tienes que hacer una acción municipal. Eso es a lo que nos dedicamos. No tiene nada que ver con dejar de lado al distrito, ni mucho menos. Pero no queremos hacer que solo sea el distrito el beneficiario de ese espacio. Para eso son lo que se llaman los espacios pues dedicados a las zonas, ¿no? A distritos o a barrios, donde sin especializarse en una función, sí que se especializan en un territorio. Eso, son dos planteamientos o dos modelos distintos. Y respecto a lo que me has dicho, pues ni me acuerdo de tu pregunta. Así en resumen. Pues es un poco otra vez lo mismo. Por supuesto que toda la zona nos conoce, ya les hemos visitado, pero otra vez, de nuevo insisto en la idea, no nos queremos focalizar en la zona. O sea, ya digo que nuestro planteamiento es que gente de todo Madrid vaya a ese distrito, no quedarnos en las empresas de allí. Que por otra parte, hay muchas empresas que han cerrado, que han hecho concurso, pero todavía se mantienen algunas muy interesantes. Y de hecho hay algunas que ahora mismo están en una reconversión muy difícil, con mucha incertidumbre. Estoy pensando ahora en el Grupo PSA, en lo que son los Citroën, que ahora lo tienen pues muy negro. Sabéis que el sector ahora lo tiene muy difícil, siendo el sector estrella en España, pero bueno, pues vivimos unas épocas de cambio muy grandes. Muchas gracias a vosotros.